Bienvenidos a una nueva inversión, oyente. Esta vez nos adentramos en el peculiar mundo de The Photographer, un artista urbano que nos ha dejado pensando con sus obras, especialmente por las paradojas que las envuelven. Paradojas que, como bien apuntas, no son simples contradicciones. Exacto. De hecho, tú nos hiciste llegar un documento, paradojas de thephotographer.pdf, que desmenuza estas aparentes contradicciones y nos ayuda a comprender cómo enriquecen la obra de este artista. Y es que no son solo juegos mentales, sino capas de significado que nos invitan a mirar más allá de lo evidente. Totalmente. Incluso nos ayudan a conectar con ciertos conceptos de la filosofía japonesa, que ya veremos más adelante. Exacto. Y para que la cosa sea más visual, te invitamos a que, mientras nos escuchas, tengas presente la imagen icónica de The Photographer. Es como si tuviéramos una guía visual para comprender mejor estas paradojas. Me parece una idea estupenda. Y ya que estamos hablando de paradojas, ¿qué te parece si comenzamos por definir exactamente qué entendemos por paradoja en este contexto? El documento que nos has pasado lo explica muy bien. Claro, porque a veces la palabra paradoja puede llevar a confusión. Sí, no se trata simplemente de una contradicción sin más, de algo que no tiene sentido. Una paradoja es una afirmación o una situación que, aunque a primera vista parezca absurda o ilógica, en realidad encierra una verdad más profunda, una perspectiva inesperada. Es como un rompecabezas que, al resolverlo, nos revela algo nuevo. Perfecto. Y ahora sí, entremos en materia. Empecemos por las paradojas visuales, que son las que primero nos llaman la atención cuando vemos la obra de Photographer, ¿no crees? Sin duda. Son las que nos impactan de inmediato, y la primera que el documento destaca es la del arquetipo. A ver, arquetipo. Cuéntanos más sobre eso. Pues verás, la paradoja radica en que la imagen de The Photographer, esa silueta que todos conocemos, está muy bien definida en sus contornos, pero al mismo tiempo carece por completo de detalles internos, sobre todo en el rostro. Es verdad, es como una sombra, una silueta reconocible, pero sin rasgos. Exacto. Y esto crea una sensación de vacío, de ausencia, una ausencia que, paradójicamente, es crucial para entender la fuerza de la imagen. Interesante. ¿Y cómo se relaciona esa ausencia con el concepto de arquetipo? Pues porque al no tener rasgos específicos, al no poder identificar un rostro concreto, The Photographer se convierte en una figura universal, en un arquetipo que puede representar a cualquiera, a todos y a ninguno al mismo tiempo. Es como si trascendiera las individualidades para convertirse en una idea, en un símbolo. Es decir, que al no ser nadie en concreto, puede ser cualquiera de nosotros. Exactamente. Y ese misterio, esa falta de definición, también juega un papel importante. El artista, al no darnos detalles concretos, nos invita a completar la imagen con nuestra propia imaginación. Es como si nos dijera, aquí tienes la silueta, ahora tú decides quién es The Photographer. Y ahí entra en juego nuestra propia experiencia, ¿verdad? Completamos lo que falta con nuestras vivencias, con nuestras ideas preconcebidas. Totalmente, el texto lo explica muy bien. Aunque no haya información visual sobre el rostro, no lo percibimos como algo incompleto. Nuestro cerebro de alguna manera rellena esos huecos con lo que ya conocemos, con lo que hemos vivido. Y así, aunque la imagen sea abstracta, la sentimos como algo completo, como una figura con la que podemos conectar. Fascinante. Y la siguiente paradoja visual que se menciona en el documento es la del vacío potente. Ah, sí, esa es muy curiosa. ¿Cómo puede ser que un espacio vacío, la ausencia de algo, se convierta en el centro de atención? Es paradójico, ¿verdad? Normalmente nos fijamos en lo que está presente, no en lo que falta. Pues en el caso de The Photographer, ese vacío se convierte en el elemento más llamativo. Fíjate en la imagen. El sombrero, la ropa, la cámara, todo está perfectamente definido, pero el rostro es solo un círculo blanco casi imperceptible con la lente de la cámara en el centro. Es verdad, no hay ojos, ni nariz ni boca, solo un espacio en blanco donde debería estar el rostro. Y ese espacio en blanco, esa ausencia, se convierte en el punto focal de la imagen. Es como si el artista nos estuviera diciendo, mira aquí, este vacío es importante. Y es curioso porque, como se menciona en el texto, muchos de los ataques vandálicos que sufre la obra en la calle se dirigen precisamente a esa zona del rostro. Es como si ese vacío generara una especie de tensión, de incomodidad. Es como si la gente necesitara llenar ese vacío, aunque sea con un acto destructivo. Podría ser. Y aquí es donde entra en juego un concepto japonés muy interesante, el ma. El ma. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre este concepto? Claro, ma se suele traducir como espacio, intervalo o pausa, pero no se trata de un espacio vacío sin más, sino de un espacio cargado de significado, de un silencio que habla. Es como si el vacío, la ausencia, tuviera su propia presencia. Exactamente. Imagina, por ejemplo, una pieza musical. El silencio entre las notas no es simplemente la ausencia de sonido, sino un elemento fundamental que da ritmo y sentido a la melodía. Ese silencio es el ma. Entiendo. Y en el caso de The Photographer, ese espacio vacío en el rostro sería como un ma
visual. Exacto. No es un simple agujero en la imagen, sino un elemento activo que nos invita a mirar, a reflexionar, a completar la obra con nuestra propia interpretación. Es como si el artista nos dijera, yo te doy el marco, tú pones el contenido. Y esa es la paradoja, ¿no? Que la ausencia se convierte en presencia, que el vacío se llena de significado gracias a la participación del espectador. Precisamente. Y como bien dice el texto, muchas veces percibimos este efecto de forma inconsciente, pero al analizarlo en detalle, se hace mucho más evidente. Pasemos ahora a la tercera paradoja visual que se menciona en el documento, el blanco de doble filo. Ah, sí, el contraste entre el blanco y el negro, un elemento fundamental en la obra de Photographer. Es lo que le da esa fuerza visual tan característica, ¿verdad? Esa definición tan marcada de las formas. Exacto. No olvidemos que la imagen original surgió como una plantilla para un stencil, usando solo pintura blanca y negra, sin tonos de gris. Y ese contraste tan marcado es lo que hace que la imagen sea tan impactante, tan reconocible. Pero al mismo tiempo, esa falta de matices, esa reducción al blanco y negro, también genera incertidumbre, misterio. Porque el blanco, al mismo tiempo que define las formas, también oculta detalles como los rasgos faciales. Exacto. El blanco es necesario para que las formas negras se vean, pero también es lo que nos impide ver con claridad quién es The Photographer. Es como si el artista nos estuviera dando la información a medias, mostrándonos la silueta, pero ocultándonos la identidad. Y de nuevo, el espectador tiene un papel activo en la interpretación de la obra. Ese blanco que revela y oculta a la vez nos genera intriga, nos invita a completar lo que falta. Totalmente. El blanco es en ese sentido un elemento ambiguo, un doble filo, que enriquece la obra con múltiples capas de significado. En resumen, las paradojas visuales de The Photographer juegan con la ausencia, con lo que no se muestra, para generar una mayor presencia, para invitar al espectador a participar en la construcción del significado de la obra. Exactamente. Y ahora, si te parece, pasemos a las paradojas conceptuales, que son igual de interesantes. Me parece perfecto. ¿Por dónde empezamos? Pues la primera que encontramos en el documento es la de identidad versus anonimatón. Una paradoja que en el caso de The Photographer es muy evidente. Sí, porque la imagen representa una figura humana, pero al no tener rostro, al no tener rasgos distintivos, se convierte en una figura anónima. Y esto choca con nuestra forma habitual de entender la identidad. Piensa, por ejemplo, en las fotos de carnet. Claro, en las fotos de carnet lo importante es el rostro, es lo que nos identifica. Exacto. Pero en el caso de Photographer, el rostro está ausente, vacío. Y esto genera una tensión entre la presencia física de la figura y la ausencia de las características que la definirían como un individuo único. Es como si el artista nos dijera, esta figura es alguien, pero al mismo tiempo no es nadie en concreto. Y esa es la paradoja, el anonimato perfecto, como lo llama el texto. Y esta paradoja se extiende también al propio artista, Mauborit TC62, que decide permanecer en el anonimato. No es verdad, sabemos muy poco sobre la persona que está detrás de la obra. Y esto refuerza aún más la paradoja. Por un lado, tenemos la figura anónima de The Photographer y por otro lado tenemos al artista anónimo que la creó. Dos capas de anonimato que se retroalimentan. Y el texto argumenta que este anonimato del artista, lejos de ser un capricho, añade relevancia a la obra. Exactamente. Al eliminar la figura del autor, al no saber quién es la persona que está detrás de la obra, la atención se centra en la obra misma, en su mensaje, sin distracciones. Y al no haber una identidad concreta, ni del artista ni de la figura representada, la obra adquiere un carácter más universal. Totalmente. Se abre a múltiples interpretaciones sin estar condicionada por la personalidad del artista o por la identidad específica del personaje representado. La paradoja de identidad versus anonimato nos invita a reflexionar sobre la importancia de lo que no se muestra, sobre cómo la ausencia puede ser una herramienta para potenciar el significado de una obra. Y la siguiente paradoja conceptual que vamos a analizar, la de menos es más, también juega con esa idea de la ausencia como elemento expresivo. Menos es más, una frase que se utiliza mucho en el mundo del arte y del diseño. Sí, en el caso de Photographer cobra un significado especial. La paradoja reside en que, a pesar de la falta de detalles, a pesar de la simplicidad de la imagen, la obra es capaz de transmitir ideas muy complejas, de generar múltiples interpretaciones. Es como si esa ausencia de detalles, en lugar de empobrecer la obra, la enriqueciera. Exactamente. El vacío, el espacio en blanco, se convierte en un lienzo donde cada espectador puede proyectar sus propias ideas, sus propias emociones. Y esto hace que la obra sea mucho más potente, mucho más significativa. Es como el ejemplo que pone el texto. Cuantas menos normas, mayor libertad. La ausencia de detalles específicos, en este caso, nos da más libertad para interpretar la obra a nuestra manera. Totalmente.
Y es curioso porque el texto menciona que las versiones más figurativas de The Photographer o las colaboraciones con otros artistas, aunque sean interesantes, pierden parte de esa fuerza, de esa universalidad que tiene el icono original. Es como si al añadir detalles, al concretar la imagen, se limitara el abanico de interpretaciones posibles. Justamente, la paradoja de menos es más nos enseña que a veces, para decir más, hay que mostrar menos. Y esto es algo que The Photographer lleva al extremo con su icónica imagen. Y ahora, si te parece, pasemos a las paradojas que están más ligadas al contexto del arte urbano en sí. Me parece perfecto. Empecemos por la paradoja de fotografía versus olvido. Una paradoja que surge de la propia naturaleza efímera del arte urbano. Exacto. Las obras de arte urbano están expuestas a los elementos, al paso del tiempo, a la intervención humana. Están destinadas a desaparecer, a ser borradas, a caer en el olvido. Y aquí es donde entra la fotografía. La fotografía como una forma de capturar ese instante, de preservar la obra antes de que desaparezca. Exactamente. La fotografía congela el tiempo, nos permite ver la obra, incluso cuando ya no está físicamente presente. Y esto genera una paradoja. La obra es efímera, está destinada a desaparecer, pero al mismo tiempo, gracias a la fotografía, pueda perdurar el tiempo, ser vista por personas que nunca la vieron en su lugar original. Es como si la fotografía le diera una segunda vida a la obra, ¿no? La rescata del olvido. Y al mismo tiempo genera una nueva forma de experimentar la obra, una experiencia mediada por la imagen fotográfica. Como bien dice el texto, se pierde la emoción del descubrimiento callejero, pero se gana la posibilidad de contemplar la obra en otro contexto, con otra mirada. Y aquí volvemos al concepto del ma, ¿verdad? Sí, la fotografía crea un ma, un espacio entre la existencia y la desaparición de la obra. Captura ese instante fugaz antes de que la obra se desvanezca. Es como si la fotografía creara un pequeño oasis de permanencia en medio del flujo constante del tiempo. Y esta paradoja nos lleva a reflexionar sobre la propia naturaleza del arte urbano, sobre su relación con el tiempo, con el espacio, con la memoria. Totalmente. Y la siguiente paradoja, mortem morari, que significa retrasar la muerte, profundiza aún más en esa idea. Retrasar la muerte. Un título muy sugerente para una paradoja. Sí, y en el contexto del arte urbano se refiere a los esfuerzos que se hacen para preservar las obras, a pesar de su naturaleza efímera. Sabemos que van a desaparecer, pero intentamos retrasar ese momento lo máximo posible. Es como una lucha contra lo inevitable, ¿no? Exacto. Y el texto menciona algunas de las estrategias que se utilizan para prolongar la vida de las obras. Usar materiales más resistentes, colocarlas en lugares de difícil acceso, limpiar la superficie antes de aplicar la obra. Son como pequeños rituales, pequeñas acciones que demuestran el cariño y el respeto que los artistas sienten por sus obras, a pesar de saber que no van a durar para siempre. Y ahí radica la paradoja. La obra es efímera, está destinada a desaparecer, pero al mismo tiempo se cuida con mimos, se intenta preservar, se lucha por alargar su vida. Es una paradoja que nos habla de la propia esencia del arte urbano, de su fragilidad, de su belleza efímera, pero también de la tenacidad de los artistas, de su deseo de dejar su huella en el espacio público. Y la siguiente paradoja que vamos a analizar, la de espectadores y actores, nos habla de la relación entre la obra, el espacio y el público. Una relación que en el arte urbano es muy especial. Sí, porque en el arte urbano el público no es solo un espectador pasivo, sino que se convierte en un participante activo de la obra. El espacio público se convierte en un escenario donde la obra, el público y el entorno interactúan constantemente. Exacto. El público observa la obra, la interpreta, pero al mismo tiempo su presencia, su movimiento, su interacción con el espacio forma parte de la obra misma. Y esto genera una paradoja. El espectador se convierte en actor, el observador se convierte en parte del espectáculo. Y el espacio urbano, la ciudad, también juega un papel fundamental en esta paradoja. Totalmente. La ciudad no es solo un escenario, un fondo, sino un personaje más de la obra. La arquitectura, las calles, el mobiliario urbano, todo forma parte de la experiencia estética. El arte urbano se integra en el espacio urbano, lo transforma, lo dota de nuevos significados. Y el público, al interactuar con ese espacio, también forma parte de esa transformación. Es como si el arte urbano generara un diálogo constante entre la obra, el espacio y el público. Y en ese diálogo, los límites entre espectador y actor se difuminan, se crean nuevas formas de experimentar el arte, de vivir la ciudad. Una paradoja que nos invita a repensar nuestra propia relación con el espacio público, con el arte, con nuestra propia ciudad. Y por último, la última paradoja que vamos a analizar, la de explícito e implícito, nos habla de las diferentes capas de significado que puede tener una obra de arte. Una paradoja que está presente en todo tipo de arte, pero que en el arte urbano cobra una especial relevancia. Sí, porque el arte urbano, al estar en el espacio público, al estar expuesto a la mirada de todos, genera un juego
constante entre lo que se muestra explícitamente y lo que se sugiere implícitamente. Es decir, entre la denotación y la connotación de la obra. Exacto. La denotación sería el significado literal de la obra, lo que se ve a simple vista. En el caso de The Photographer sería esa silueta en blanco y negro con una cámara. Lo que vemos objetivamente sin ninguna interpretación. Exactamente. Pero la connotación va mucho más allá. Incluye todas las interpretaciones, las emociones, las asociaciones que la obra genera en el espectador. Y esas interpretaciones varían en función del contexto cultural, de la experiencia personal, de la sensibilidad de cada uno. Totalmente. Y esa es la paradoja. Una misma obra puede tener múltiples significados, múltiples lecturas, dependiendo de quién la mire, de dónde la mire, de cuándo la mire. El arte urbano, en ese sentido, es como un espejo que refleja la diversidad de la sociedad, la multiplicidad de miradas. Y The Photographer, con su icónica imagen, juega constantemente con esa paradoja. Nos muestra una figura sencilla, reconocible, pero al mismo tiempo nos invita a ir más allá, a buscar el significado oculto, a completar la obra con nuestra propia interpretación. En resumen, la obra de Photographer, a través de sus paradojas, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del arte, sobre nuestra propia percepción, sobre nuestra relación con el espacio público, con la ciudad, con la sociedad. Y nos demuestra que a veces las aparentes contradicciones, los espacios vacíos, las ausencias, son los elementos que más nos hacen pensar, los que más nos interpelan. Quizás el secreto de Photographer reside precisamente en esa capacidad de generar preguntas, de invitarnos a completar la obra con nuestra propia mirada, con nuestra propia experiencia. Y al hacerlo, al participar en ese diálogo, nos convertimos en algo más que simples espectadores. Nos convertimos en co-creadores de la obra y al mismo tiempo en co-creadores de la ciudad que habitamos. Piensa en esto. ¿Qué paradojas te rodean en tu día a día? ¿Cómo podrías reinterpretarlas, darles un nuevo significado? A veces, la clave está en mirar con otros ojos, en buscar la belleza en lo inesperado, en encontrar la verdad en las aparentes contradicciones. Una reflexión muy interesante para terminar esta inmersión en el mundo de The Photographer. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje oyente. Hasta la próxima.